alboroto con esto de la reforma fiscal. Uno no sabe qué pensar, porque la gente común no sabemos de eso. Además, tanta palabrita rara, de que déficit fiscal, presión tributaria. Para entender bien la reforma fiscal, hay que empezar entendiendo otras cosas. La economía de la República Dominicana ha sido una de las que más ha crecido en América Latina en las últimas décadas. Ah, sí. A los políticos les encanta decir eso, que hay crecimiento económico, abundancia, estamos bollantes. Sí, pero ese crecimiento del PIB, que significa que estamos generando más riqueza como país, no ha servido para mejorar el desarrollo humano, es decir, el bienestar de la gente. O sea, que la pobreza no ha disminuido. En el país se están moviendo más cuartos y la gente sigue igual de pobre. Frenando en el aro. En parte porque la riqueza que ha generado ese crecimiento la han recibido los sectores más ricos. Por cada 100 pesos que el país produce, los más ricos reciben 58 y los más pobres 3 pesos. El resultado es que estamos creando una sociedad cada vez más desigual y la desigualdad aumenta la violencia, el crimen y los problemas sociales. Pero con razón, ahora, yo me pregunto, ¿cómo se puede solucionar eso? ¿Cómo pudiera la sociedad repartir un chin mejor la riqueza? Y para eso no es que existe el gran invento llamado Estado. El Estado dominicano está obligado a garantizar a toda la población los derechos sociales, como la vivienda digna, salud, educación, seguridad social, servicios básicos como agua potable, electricidad, recolección de basura, alcantarillado, acceso a espacios de cultura y recreación. El dinero que destina el Estado para estos derechos y servicios se llama inversión social. Ah, entonces nuestra calidad de vida depende de la inversión social. Pero ven acá, aquí nada de eso funciona. La República Dominicana es un país con muy baja inversión social. De hecho, es uno de los países que menos invierte en lo social en toda América Latina. Ya me lo sospechaba. Los países del mundo con mayor inversión social le destinan más del 25% del PIB, pero en República Dominicana, la inversión social en el 2012 fue de apenas un 8.4%, menos de la mitad de todo el presupuesto nacional. Y entonces, ¿en qué está gastando el Estado el dinero? Una de las cosas a la que más dinero se destina es a pagar la deuda pública. Lo que se gasta en pago de deuda pública es casi igual que todo lo que se invierte en salud y educación juntos. Deuda pública, el DH. Pero con razón es que no hay cuarto para la gente. ¿Y qué es esto, Dios mío? La deuda pública es la deuda del Estado. El problema es que el Estado dominicano se ha endeudado mal, tomando prestado más de lo que puede pagar o a intereses muy altos. Cada año una mayor parte de lo que recauda el Estado se destina a pagar la deuda, con lo cual estamos pagando deuda con más deuda y los intereses siguen subiendo. La deuda ha venido creciendo fuertemente, especialmente desde el 2000 en adelante. Repartido, al 2012 cada dominicano o dominicana debía más de 70,000 pesos de deuda pública. El total de la deuda para ese mismo año era de más de 682,000 millones de pesos. Es decir, que si dedicáramos todo el presupuesto nacional de un año completo solo a pagar la deuda, todavía no da. Ah, no, pero esto es serio. Esto hay que explicármelo en detalle. El Movimiento Internacional por la Cancelación de la Deuda Externa denuncia que muchos préstamos se han entregado bajo condiciones e intereses abusivos a gobernantes corruptos o para ser usados en proyectos innecesarios o sobrevalorados que no benefician a la población. Que es la que termina pagando. Esto es lo que se llama deuda ilegítima. Oh, pero mira qué interesante. ¿Y aquí en República Dominicana habrá deuda ilegítima? Deberíamos de hacer una auditoría de la deuda pública a ver qué encontramos por ahí. ¿Y si la hay? ¿Pudiéramos usar ese dinero para salud o educación? Si usáramos todo el dinero que recaude el Estado en inversión social, tendríamos un 14% del PIB, pero vimos que los países que más invierten en lo social dedican más del 25% de su PIB. ¿Cómo es que nuestro presupuesto nacional completo ni siquiera alcanza ese 25%? Ah, eso es porque el país tiene una baja presión tributaria. ¿Una qué? ¿Y eso en español es? Que el Estado no tiene suficiente dinero porque recauda muy poco por vía de impuestos en comparación con el tamaño de la economía. Muy poco impuestos. Ay, ñeñe. Espérate. ¿Cómo es eso de los impuestos? La mayor parte de los ingresos del Estado dominicano provienen de impuestos que deberíamos pagar todos y todas. Pero ¿y entonces dónde está el problema? Hay impuestos
impuestos progresivos, que son más altos para quienes ganan más o más tienen. Pero también hay impuestos regresivos, que son iguales para todo el mundo, sin importar cuánto dinero gane cada quien, como los impuestos al consumo de productos. Por ejemplo, yo sé que en una tarjeta de llamadas de 100 pesos o por cada 100 pesos de gasolina, más o menos 30 son de impuestos. Mientras menos ingreso tiene una persona, mayor es la proporción de su dinero que se va en pagar estos impuestos. Es decir, los impuestos regresivos exigen un mayor sacrificio a los más pobres. Pero eso no está de nada. Entonces los impuestos regresivos deberían ser los más bajitos. En República Dominicana, los impuestos al consumo de productos y servicios representaron el 56% de las recaudaciones en el 2012. Por el contrario, el impuesto sobre la propiedad solo aportó el 6% y el impuesto sobre los ingresos el 30%. Esto significa que nuestro sistema de impuestos es altamente regresivo y tiende a promover la desigualdad. Pero ven acá, ¿y qué fue entonces lo que hizo la famosa reforma fiscal? Las reformas fiscales de las últimas décadas han reforzado aún más la regresividad. Por ejemplo, el ITEVI se creó en 1984, cuando aquel acuerdo con el FMI, y era de un 6%. Cada reforma lo fue aumentando hasta el 18% que pagamos hoy. En la última década, la tendencia ha sido la de aumentar los impuestos regresivos, porque son más fáciles de cobrar y afectan a quienes tienen menos capacidad de incidir en las decisiones del Estado. O sea, a los pobres. América Latina es la región del mundo con el sistema de impuestos más regresivos y el de República Dominicana es todavía más regresivo que el promedio de América Latina. ¿Pero por qué será que siempre estamos en los últimos lugares? Nosotros estamos entre los primeros en corrupción. Y encima de lo injusto que es nuestro sistema de impuestos, hay quienes no pagan sus impuestos. Esos son los famosos evasores. Eso es una parte. Existen además leyes que otorgan permisos para no pagar impuestos. Esto se conoce como gasto tributario o exenciones. En el 2012, las exenciones representaron 118.882 millones de pesos, equivalente a un 5% del PIB. Bárbaro. Según el Observatorio de Políticas Sociales del Centro Bonó, las exenciones que tenemos no benefician a las familias más pobres, salvo algunos productos de la canasta básica a los que no se les cobra ITEVIS. Bueno, pero esos son cada vez menos, porque ahora se le está cobrando ITEVIS al café, al chocolate, al azúcar, al aceite. Y si las exenciones no benefician a los más pobres, entonces, ¿a quiénes benefician? A empresas turísticas, a zonas francas, contratistas del Estado, empresas mineras. Sectores que se benefician con nuestros recursos naturales y con el trabajo de nuestra gente y no le devuelven al Estado en impuestos. Bueno, ¿será que por lo menos crean empleos? No tanto. El crecimiento económico dominicano ni genera la cantidad de empleos que se esperaría, ni logra ofrecer salarios dignos. El desempleo no ha disminuido y el salario del 88% de los empleados formales no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica. O sea, que la gran mayoría recibe mala paga, recibe poca inversión social y tiene que pagar impuestos. Y hay algunos sectores que sí están teniendo ganancias, ni crean tantos empleos, ni pagan buenos salarios y además le damos permiso para no pagar impuestos. Eso como que no es muy justo. Los sistemas de impuestos regresivos son injustos y ayudan a concentrar la riqueza en unos pocos y profundizar la desigualdad. Por eso, el tema de los impuestos es fundamental para la justicia social y el desarrollo y debe discutirse abierta y democráticamente. Claro, porque la ciudadanía tenemos derecho a participar en el diseño del sistema de impuestos. En una democracia, la gente debería participar de estas decisiones. Digo, no sé. ¿Tú qué piensas? Pongamos todo en claro. Los ingresos del Estado, que pueden ser por impuestos o por endeudamiento, y los gastos del Estado, que pueden ser para inversión social o no social, todo esto es lo que se llama política fiscal. Ahora entiendo. Una reforma fiscal no es más que un cambio en la manera en la que el Estado recauda dinero y lo invierte. Y resulta que sí necesitamos un cambio, porque ya vimos que el crecimiento económico por sí solo nunca va a reducir la pobreza. Si seguimos con una política fiscal como la que tenemos,
¿En qué? Primero, algunos de los sectores que más se benefician del crecimiento no pagan o pagan pocos impuestos. Esto pone una carga más pesada sobre los pobres y el Estado no recauda suficiente para invertir más en lo social. Segundo, el Estado se endeuda como cosa loca, sin transparencia ni responsabilidad, y luego destina enormes cantidades de presupuesto a pagar una deuda inflada, con lo cual no hay más recursos para la inversión social. Y por último, el presupuesto nacional no prioriza la inversión social y se distribuye según los intereses de algunos sectores, no de la mayoría. Y eso sin contar lo que se pierde en corrupción y despilfarro, en vehículos de lujo, en botellas, en nóminas consulares, en el barrilito. En resumen, así el asunto como que no cuadra. Esta es la receta para mantener y profundizar la pobreza. ¿Qué diferente sería si la distribución del presupuesto se hiciera con participación de la ciudadanía y se destinara más a la inversión social? Porque el dinero que los gobiernos invierten es patrimonio de su ciudadanía. Si se reforma el sistema tributario para que sea más progresivo y justo, haciendo pagar a quienes más ganan y eliminando las enormes exenciones a las grandes empresas. Y si se pusiera un alto al endeudamiento insostenible y se hiciera una auditoría pública de la deuda. De manera que el pueblo no tenga que pagar préstamos que no le han beneficiado y que nuestro dinero se utilice primero para eliminar la pobreza y no para pagarle ganancias a los bancos. Y que se sometiera a los corruptos y se recuperara el dinero robado. El país que queremos no va a caer del cielo. Edúcate en estos temas, infórmate, involúcrate, que como dijo alguien, la lucha es larga. Empecemos ya. Aunque yo diría que aquí ya hemos empezado.